Bien, bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase y vamos a continuar con la generación de libros que contengan macros. Vamos a abrir el mismo libro que estábamos manejando la clase pasada. Te voy a compartir mi pantalla para que ahí se pueda visualizar el contenido del libro. Vamos a abrir Excel y vamos a abrir el libro que se llamó, ¿cómo se llama nuestro libro? Este aquí, análisis, nuestros documentos, es el intermedio, control de facturación, aquí está, vamos a abrirlo. Cuando nosotros abrimos un libro de Excel que contiene macros, al igual que, cuando abrimos un libro que tiene vínculos a otros libros o a otros archivos externos o a páginas web, nos manda por seguridad una advertencia Excel implicando que debemos habilitar el contenido, porque de manera predeterminada Excel te deshabilita las macros. Desafortunadamente, fíjate, las macros, al final de cuentas, contiene un lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación, los hackers, los que se encargan ahí de invadir nuestros equipos con archivos maliciosos y robarnos información, se aprovechan precisamente de aplicaciones como Office, o, con los archivos de Word, Excel, PowerPoint, que contienen macros. Bueno, se aprovechan del lenguaje de programación Visual Basic porque pues con él pueden instalar aplicaciones sin que el usuario se dé cuenta. Entonces, por ello, Office y Microsoft, de manera predeterminada, pues considera que hay que ser cuidadoso con la apertura de los libros o los archivos que traen macros, y en este caso con un libro de Excel, entonces bloquea automáticamente la ejecución de las macros, y considerando que nosotros somos los encargados de generar los archivos de Excel con macros, bueno, pues vamos a tener que confiar, y al abrir el archivo, al abrir el libro, tenemos que habilitar el contenido, porque si no, nuestra macro no se podría ejecutar si no habilitamos el contenido de ejecución de macros, ¿va? Entonces, por eso es importante que siempre que abramos un libro, le demos clic en habilitar contenido. Se puede configurar eh, dentro de Excel, se puede configurar para que cuando se abran las macros, eh, no tome en cuenta ese punto de seguridad y que habiliten automáticamente. Se pueden configurar, aunque no es recomendable. No es recomendable porque de repente puede ser que sí llegue un archivo diferente de un lugar desconocido y que accidentalmente se abra ese archivo, ese libro, y que Excel no bloquee la ejecución automática de las macros, ¿no? Entonces, mejor es importante que se mantenga automáticamente bloqueado y manualmente se desbloquea en la apertura. Bueno, entonces, hablábamos entonces que las macros son programas que se generan en el espacio de trabajo, en el ambiente con Excel, que pueden ejecutar un proceso automatizado, y al final de cuentas una macro es un programa con una serie de instrucciones que se ejecuta secuencialmente de inicio a fin. Entonces, cuando ejecutamos una macro, las instrucciones
que detallamos textualmente, en el caso usé el bloc de notas para detallar las acciones que se iban a llevar a cabo dentro de la macro. Déjame abrirlo, aquí tengo el documento donde detallamos la macro. La macro en este archivito de texto implicó las acciones, el título que se llamó macro, inserta hoja, y las acciones secuenciales, número 1, número 2, número 3 y hasta el número 4 para finalizar. Entonces, siempre va a ser importante que cuando desarrollemos o tengamos la intención de generar una macro para hacer un proceso automatizado, detallemos. A veces la intención de usar macros con Excel, de repente, bueno, pues puede ser que la intención de la macro sea solucionar un problema complicado o muy extenso, y que en ese tipo de situaciones, al solucionar un problema extenso, se puedan hacer conjuntos de macros que se encarguen de desarrollar una actividad en concreto. ¿Por qué? Porque cuando tendemos a desarrollar macros y solucionar problemas, a veces en una macro puede generarse una secuencia muy extensa de acciones. Y si, a pesar de que desarrollemos el detalle de las acciones que va a elaborar la macro o que va a ejecutar la macro, de repente puede ser que al momento de ejecutarse notemos o que haya algún conflicto o que no esté arrojando los datos de manera correcta, o que por la extensión de las acciones a elaborar, a ejecutar, se tarde demasiado. Entonces, cuando se encuentran ese tipo de situaciones que se pueden corregir, va a ser más difícil corregirla en una macro muy extensa, ¿sí? Sería un poquito complicado hacer una corrección a que si al elaborar la solución de ese problema usemos una lista o una serie de macros más pequeñas, y de esa manera, al usar una lista extensa de macros, podríamos identificar con mayor precisión en qué macro, en qué proceso, en qué ejecución de acción se encuentra el problema, y así examinamos una sola macro con pocas instrucciones a examinar una macro con una lista más extensa de acciones. ¿Sí? Esa es la recomendación. Por eso te hacía mención en la clase pasada que cuando solucionemos problemas con macros, se identifiquen si se pueden hacer cositas independientes, ¿sí? Que en conjunto den el resultado correcto. Y cuando hay necesidades de cambios, de ajustes o de correcciones, al identificar en qué macro se lleva a cabo la acción correspondiente, se analiza una macro con pocas instrucciones y su corrección tiende a ser con mayor facilidad. Sí, es una técnica que a nivel de programación con los programadores en lenguajes de computación y los programadores utilizan, ¿sí? Hacen uso de la herramienta de programación, lenguaje de programación, pero un problema lo dividen, lo van haciendo pequeñito para que al hacer múltiples programas que se enfoquen en solucionar acciones específicas, cuando se presenta un problema o una modificación o una actualización, modifican una parte de código pequeña y no un código muy extenso, ¿sí? Esa es la idea en el uso del desarrollo de la macro. Entonces, bueno, esta macro que usamos sencillamente se llamó inserta hoja, y la acción que se ejecutó
fue el agregar una nueva hoja de cálculo en el libro. Y bueno, en este caso le agregamos un texto. El texto, dato, factura, que como vimos, pudimos hacer una modificación dentro de la macro. En lugar de que las hojas originales venían con el dato en la celda A1, factura, ¿sí? Al llevar a cabo la modificación, pudimos indicarle que se agregara en una celda diferente y el texto que desplegara fuera diferente. Facturación de clientes, ¿sí? Cuando se desarrollan macros con pocas acciones, fácilmente vas a identificar el punto de corrección, el punto de actualización, ¿sí? En donde se requiera llevar a cabo esa modificación de la macro, ¿va? Bueno, entonces vamos a abrir en este mismo libro control de facturación. Vamos a encargar, vámonos a la hoja 1. Bueno, vámonos a la hoja 5, a la hoja 5, que es la última que, este, que quedó generada y que quedó con el texto facturación de clientes. Vamos a generar una macro que se encargue solo de reducir eh, el cambio del tamaño de filas de columnas, ¿sí? A un tamaño de 1 centímetro de alto por 1 centímetro de ancho en todo el área de trabajo. Se va a encargar la macro de hacer esos cambios en el espacio de trabajo de la hoja. Se va a encargar también, primero, de hacer un cambio de vista a la vista de diseño de página. Recuerda que en el cambio de diseño de página, cuando cambiamos la altura o la anchura de las celdas, se pueden modificar en dimensiones de centímetros. Por ello, hacemos el cambio a la vista de diseño de página, ¿sí? Y vamos a dejarlo configurado para que solo sea visible el espacio de trabajo de una sola hoja, una página, ¿sí? Que no sea visible el espacio de trabajo para la página 2, página 3, página 4, no. Va a ser solo visible el espacio de trabajo de una página, ¿sí? De una página para que se imprima posteriormente. Pero bueno, antes de imprimirlo necesitamos agregarle información. Bien, entonces, ahí como está mi celda en la hoja 5, que fue la última que insertamos, en la celda B3. Vamos a comenzar por detallar la nueva macro. Aquí abajito del mismo archivito voy a detallarlo, ¿sí? Voy a detallarlo. Voy a cambiarle la fuente para que sea legible en la proyección. Ajuste barra zoom, no. Editar. ¿Dónde está mi fuente? Ver. Fuente barra destino. Ay, creo que aquí ya no trae fuentes. Para hacerlo más grande. Zoom. Bueno, vamos a hacer un acercamiento. Zoom. Control. Más el signo más. Ok. Esta versión del bloc de notas ya no trae para cambiar la fuente y el tamaño del texto. Entonces voy a hacer un zoom aquí mismo para que sea legible en la proyección. Esta macro se va a llamar mmm, modifica celdas. Así se va a llamar la macro, modifica celdas, cuya acción número 1 va a ser el hecho de que me cambiar a la vista
de diseño de página. Voy a abrir una paletita porque se me reseca mucho la garganta de estar hablando. Espérame. Bueno, perdón. Nada más ahorita. Bien, cambiar a la vista de diseño de página. Como segunda acción, esta macro se va a encargar de, número 2, vamos a cambiar el tamaño, cambiar el ancho de, de columnas y filas a 1 centímetro. Cambiar el ancho de columnas y alto de filas a 1 centímetro, ¿sí? De todo nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Cambiar el ancho de columnas y alto de filas a 1 centímetro en toda la hoja de cálculo. Es la segunda acción que vamos a hacer con nuestra macro cálculo. Como número 3, vamos a modificar le vamos a pedir que solo sea visible. Bueno, podríamos inclusive hasta cambiar los márgenes, ¿sí? Cambiar los márgenes. Vamos a aplicar márgenes, márgenes a la página, en un centímetro. Un centímetro superior, inferior, izquierda y derecha. Vamos a dejar esos márgenes. 3, 4. Vamos a decirle que aplique el tamaño de papel. Aplicar tamaño de papel, carta, verticalmente, orientación vertical. Como 5, le vamos a poner que alinear en la página, centrado, alinear en la página centrado, tanto horizontal como vertical. Con 6 le vamos a decir, o le vamos a implicar que ocultar las columnas, ¿sí? Las columnas, ocultar las columnas y filas que se encuentren fuera de la página 1. Página 1. Y número 7. Vamos a pedirle que
Que finalice ahorita nada más estos, ¿sale? Que finaliza el procedimiento. Esta macro modifica celdas, se va a encargar secuencialmente de hacer el cambio de vista a diseño de página. Cambiaremos el ancho columnar de las celdas, columnas y filas a 1 centímetro en toda la hoja de cálculo. O sea, vamos a seleccionar todo el espacio de trabajo y hacemos el cambio a 1 centímetro de alto y de ancho. Le vamos a aplicar márgenes a 1 centímetro, superior, inferior, izquierda y derecha. Escogeremos el papel de tamaño carta en orientación vertical y vamos a decirle que el texto, el contenido, quede centrado horizontal y verticalmente con relación a la hoja, a la página, a la hoja de papel. Y le vamos a decir que todas las celdas, todas las columnas que estén lateralmente del lado de la hoja 1, de la página 1, y por debajo las filas, todas las filas que están por debajo de la página 1, las vamos a ocultar, para que solo sea visible el espacio de trabajo de la página 1, que es ahí en esa página donde vamos a enfocarnos a hacer el diseño de la factura. Bueno, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Ahí. Esto, si gustas copiarlo generar un archivito o al rato de todas maneras te lo comparto. Y nada, te digo que es importante tenerlo siempre como punto de referencia al momento de ir desarrollando la macro en cuestión. ¿Sí? Sí, de hecho ya lo copié. Ya lo tienes, perfecto. Sí. Entonces, lo voy a mover ahorita desde la pantalla para que regrese a ser visible el espacio de trabajo de Excel y podamos comenzar a generar la grabación de la macro. Sí. Déjame. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya que tenemos detallada las acciones de la macro, bueno, pues entonces comencemos con la grabación. Vámonos a la pestaña Programador y escojamos la herramienta Grabar Macro del grupo de herramientas Código. Para poder definir las características de nuestra macro, que se va a llamar, nombre de la macro, quedamos que se va a llamar modifica celdas. Entonces, aquí le demos el título, modifica celdas. Recordemos que el método abreviado lo dejamos en blanco, se va a seguir guardando en este libro y vamos a poner una descripción de cuál es el objetivo de esta macro, ¿sí? Entonces le ponemos, esta macro permite cambiar la presentación de la página 1, ¿sí? Conformando en papel, tamaño carta y sus márgenes. Que servirá para el espacio, para preparar el espacio, para preparar el espacio de la factura. Ahí está, con eso. Igual le podemos dar
Fecha de elaboración. Fecha de elaboración, los puntos. Hoy estamos a 21 de mayo de 2026. Enter. Y elaborado por, o elaboró. Y ahí le podemos poner tu nombre, yo le voy a poner el mío, Julio. Ahí tú le pones el tuyo, Marisol. Entonces puede ser tan extenso la descripción, entre más descripción pongas, pues vas a tener con el tiempo, cuando consultes por alguna situación el contenido de la macro, bueno, pues sabrás por medio de la descripción para qué o cuál era el objetivo, cuáles eran las características, etcétera, etcétera. Bien. Entonces ahora vamos a indicarle, en el clic en el botón aceptar, y recuerda que cuando comencemos, después de dar clic en aceptar, toda acción que hagamos con el ratón se va a quedar grabado en la macro. Entonces hay que ser cuidadoso y seguir al pie de la letra las acciones que acabamos de definir en la lista de acciones de nuestra macro, ¿va? Entonces, aceptamos y comenzamos. Dice, número 1, vamos a cambiar la vista a diseño de página, ¿vale? Entonces, ya sea arriba o abajo, cambiamos a diseño de página, o nos vamos a vista y cambiamos a diseño de página. Ahí está. 1 ya está hecho, ya está elaborado. 2, vamos a cambiar el ancho de columnas y alto de filas a 1 centímetro en toda la hoja de cálculo. Entonces vamos a seleccionar todo el espacio de trabajo. Ahorita yo le estoy dando clic en el triangulito. Recuerda que esa es la funcionalidad. Al dar clic, te selecciona todo el área de trabajo. Ahora vamos a cambiar el alto y el ancho. Entonces, dentro de la ficha inicio, vámonos al menú formato, alto de fila. Tiene 0.51 centímetros, vamos a dejarlo en 1. No es necesario que le pongas el cm de centímetros, basta con que sea 1 y la unidad es centímetros. Aceptamos. Formato, ancho de columna, tiene 2.31, vamos a dejarlo en 1, aceptamos. Ahí está, acción número 2 de la macro ya está elaborado. Cambiar el ancho de columnas y alto de filas a 1 centímetro en toda la hoja de cálculo. Número 3, vamos a aplicar márgenes a 1 centímetro, superior, inferior, izquierda y derecha. Entonces, vámonos a la pestaña disposición de página y vamos a entrar al cuadro de diálogo, configurar página. Ahí está. Márgenes. Bueno, pues aquí en superior lo dejamos en 1 centímetro, inferior 1 centímetro, izquierdo y derecho 1 centímetro, 1 y 1. No hicimos algún énfasis en el encabezado ni en el pie de página, lo dejamos así como está. ¿Sí? Aplicar tamaño de papel carta con orientación vertical. Vámonos aquí en este mismo cuadro de diálogo. Página. Tamaño de papel carta. Ya está. Pero bueno, pues, a pesar de que ya está seleccionado, vamos a especificarlo. Que se seleccione tamaño de papel carta. Porque en este momento, en la configuración de mi Excel, está predeterminado carta, pero puede ser que en otra computadora, de manera predeterminada, tenga tamaño de papel oficio o legal. Entonces, pues hay que especificarlo, llevando a cabo esa acción, asignarle carta. Se asigna
tamaño de papel carta, orientación vertical, a pesar de que está seleccionado vertical, lo voy a reseleccionar, es decir, cambié a horizontal y luego regresé a vertical. Por cualquier situación también de que en el equipo venga predeterminado el tamaño, la orientación de papel horizontal y que específicamente en la grabación haya quedado asignado el tamaño, la orientación a papel carta. A papel carta. Luego entonces dice alinear en la página centrado horizontal como vertical. Entonces en márgenes, ¿sí? Aquí centramos en la página horizontalmente y verticalmente. Vamos a darle a aceptar a este cuadro de diálogo porque ya son todos los cambios que se requieren en este momento aquí. Aceptamos. Ahí quedó. ¿Sí? Tip número 6 dice ocultar las columnas y filas que se encuentren fuera de la página 1. Es decir, esta sección, toda esta sección es la página 1. Entonces voy a colocar el cursor en la celda del lado derecho de la hoja de la página 1 y a partir, en mi caso quedó en la columna T. En T2 puedo seleccionar T1. El hecho es de que lo estoy seleccionando fuera de la página 1 y ahí coloco el cursor. Ahora, vamos a seleccionar a partir de T1 hasta el final. En tu caso, ¿quedaría en la columna T o quedó en otra celda, en otra columna? Que ahí también depende de la configuración de cada equipo. A mí me tocó. Sí, también la T. ¿También te quedó en T? Ok, entonces vamos a seleccionar. Colocar el cursor en T1, Control Shift, flecha derecha para que se vaya hasta la última columna, XFD. ¿Sale? Y vamos a ocultarlo. Inicio, menú formato del grupo de herramientas celdas, ocultar y mostrar. Vamos a ocultar columnas. Ahí está. Ahí quedó. Vamos a mover lateralmente la barra de desplazamiento para que se vea todo el espacio. Ahí está. Ocultamos las celdas que están fuera de la hoja 1 de la página 1, las columnas. Ahora vamos a ocultar las filas que se encuentran por debajo de la página 1. Vámonos para abajo, arrastremos el ratoncito aquí con el scroll. Estoy bajando, bajando. Ahí está. En mi caso, mi fila final de la página 1 llega hasta la 24, es decir, la celda 25, por acá está ya en la página por debajo de la página 1, ¿sí? Entonces, a partir de la celda A25 en mi caso, ahí coloco el cursor y voy a seleccionar hasta el final para hacer lo mismo que con las columnas. Control, Shift, derecha para abajo. Con eso se va a ir hasta el fondo. Ahí va. Ahí ya se me está deteniendo. No sé si sea. Creo que ya anda medio lenta mi máquina. Ahí está, ya. Ya llegó al final. Hasta la celda, hasta la fila final. 1.048.576. Uy, espérame. Es que ya se deseleccionó. Es que le di clic. Espérame. A ver, ahorita de todas maneras corregimos si queda grabado. Si queda grabado otras acciones, ahorita las borro o las borramos. Déjame que me responda. Espero que no se
no se vaya a alocar Excel y me saque de Excel. Si no, lo tendría que volver a hacer. A ver. En tu caso, no se puso lenta, No, ¿no? Ok, ya respondí aquí en mi caso. Aquí ya le voy a dar clic, entonces hago lo mismo. Control Shift, flecha hacia abajo. Ahí voy a esperar a que responda. no quiere Sí, ya. trabajar su computadora ahora. Sí, ahora es la computadora. Sí, es que como, quién sabe por qué será, pero últimamente, no sé si sea ya lo viejito de mi máquina, y como le cambié a sistema operativo Windows 11, de repente veo que algunos procesos se tarda de más. Ya es, toda la tecnología te obligan a sustituirla con el tiempo, ya no es como antes. Ujú, Ahí, ahí está. Tengo una máquina, una computadora, una laptop, que la ujú, compré en el 2000 y es la fecha que ya ahorita ya no le monté Windows 11, le monté otro sistema operativo. Le ajá. monté Linux y pues sigue dando batalla, ¿eh? Sí, sí, sigue dando batalla. Bueno, aquí está. Visibilidad, ocultar y Hay mostrar. Vamos a computadoras que, ocultar pilas. Ahí está. ¿Qué pasó, dime? digo, hay computadoras que sí salen todavía buenas. Sí, sí, sí. Y es una HP. Entonces Mm, esas HP todavía no le ponían características de caducidad pues ya toda la tecnología viene con fechas de caducidad. Te obligan a hacer cambios de equipos, ¿no? Pero esa ujú, máquina todavía me funciona muy bien. A diferencia que esta que tengo es una Dell. Esa Dell es del 16, 17. Ya va a cumplir 10 años y ya se está comportando medio lenta. Ahí está. Bien, ahí está ya mis acciones concluidas. Voy a dejarla seleccionada la celda B3. Puedo dejar seleccionada cualquier otra, pero ahí la voy a dejar. Y entonces ahora, como ya fue la última acción según lo descrito en la macro, entonces voy a finalizar. Vámonos a programador, detener grabación. Ahí está. Vamos a cerrar esta parte de scripts. Ahorita no lo ocupamos. Cerramos. Ahí está. Ahora sí, entonces, ya tenemos generado el espacio para que en este espacio de la página 1, de la hoja de cálculo correspondiente, en este espacio de la página 1 se pueda dar el formato, ¿sí? Aplicar formatos de encabezados, formatos del área de la facturación, las cuentas correspondientes, columnas, cantidad, columna descripción, columna precio unitario, columna precio final. Ya se puede implementar ese proceso con otra macro. Ujú. El hecho es de que ya está generado esta parte de configurar la hoja de cálculo y darle esta apariencia. Vamos a cotejar si es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a la hoja 1, ¿sí? Vámonos a la hoja 1. Voy a guardar los cambios para evitar que se pierda. Siempre es importante que terminas de hacer una grabación en tu macro, terminas de realizar alguna modificación en tu macro, guarde los cambios y después la pruebes. ¿Por qué? De repente se puede presentar situaciones en las que entra en conflicto la ejecución de acciones de macros, ¿sí? Y que se vuelva infinito un proceso y la única manera de romper esa ejecución cíclica es cerrar la aplicación Excel y al momento de que si no guardas los cambios, se te pueda perder
todo lo que ya llevabas de adelanto. Por eso es importante, detienes la grabación, guarda los cambios y ya que esté guardado, haces la prueba correspondiente. Es importante siempre hacer la prueba de las macros para cotejar que haya realizado o que realice lo que se definió en la lista de acciones, ¿vale? Bien, entonces aquí, ahora, vámonos a dentro de la pestaña programador, grupo de herramientas código, entremos a macros. Y en este cuadro de diálogo veamos, ya aparecen dos nombres de macros, que son las que hemos generado. Inserta hoja y modifica celdas. Bueno, vamos primero a seleccionar inserta hoja para que cotejemos que siga funcionando y una vez que ejecutemos inserta hoja, volvamos a este cuadro de diálogo dentro de la hoja que se agregó y ejecutemos modifica celdas. Vamos a ejecutar así, inserta hoja. Seleccionada la macro inserta hoja, ejecutar. Ahí ya concluyó. Y así como está inmediatamente, vámonos a macros. Ahora modifica celdas y le ejecutamos. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver. El caso ya se está tardando. ¿Ves? ¿Te acuerdas que se tardó mucho cuando seleccionó la primera vez? Entonces, quizá en la selección de celdas hacia abajo se hizo varias veces la selección. Por eso se está tardando ahorita. A ver, veamos, ahorita protegemos cómo quedó el código. También eso de la macros es como que muy delicado el archivo, ¿verdad? Sí, es importante tener Yo, inclusive yo, respaldos de los archivos de macros. ajá, de Sí. hecho, yo en uno de los trabajos que estuve Ajá, para hacer los pagos a los trabajadores, me tocaba llenar la macro, pero si no lo llenaba, pues como ahora sí como era, no me dejaba pasar. Y luego a veces se me hacía fácil copiar y pegar, y luego a ajá, veces tampoco no aceptaba esa función de pegar. Y exacto. se me hacía un poquito difícil la macros, pero también tenía que ser uno muy cuidadoso para llenarla, porque Sí, como llevan el número de cuenta del empleado y el monto, también yo veía que tenía que ser a veces manual para checar bien las cifras. exacto. Sí, son delicados el manejo de los archivos de macros, porque de repente puede ser que la macro tenga una acción incluida que implique modificar contenidos en celdas. Puede hacer que pueden asignar valores en celdas, se pueden extraer valores de celdas y con los valores extraídos hacer cálculos y que con esos cálculos de resultados puedan ser asignados a otras celdas, ¿sí? Entonces sí se debe de ser cuidadoso en el aspecto de la ejecución de la macro y precisamente ahí es donde aplica el hecho de que, si la probabilidad de error en la ejecución de macros, considerado ya un proceso automatizado, los problemas siempre son generados por un error en la captura del dato, en el error en lugar de poner clave Z3000, Ajá, ¿sí? Que le hayas puesto clave 3000 en lugar de 3,
de Z le pongas el número 2, ¿no? A lo mejor Ajá. por ahí hubo un error, como en el nombre inexistente de una persona que se llame Juan y que lo acentúes Juan y que en la información a buscar a Juan no esté acentuado. Ah, bueno, pues son errores al final de captura, que al momento de ejecutar la macro, pues la macro no te va a preguntar si está bien escrito Juan o no. La macro agarra la información que hay en la celda, hace las acciones para las que fue programada y no se preocupa si lo escribiste bien o no. El detalle es que si lo escribiste mal, vienen los procesos erróneos, ¿sí? Que te pueda arrojar información nula o información errónea en los cálculos, pero no es culpa de la macro, no es culpa de Excel, No, es culpa del usuario que al momento de meter los datos no usó validación de datos, no usó la validación de las celdas. ¿Te acuerdas que cuando vimos ese tema de validación de celdas, de valores de datos en las celdas, ahí con la validación tú estás restringiendo el acceso a la información, ¿sí? Si meten un dato incorrecto y está validado, entonces Excel te va a mandar la advertencia, te va a mandar el mensaje. Error en la información, verifícala. Pero ahí ya se está filtrando la probabilidad de que se cometan errores con ese dato para acciones posteriores, para solucionar automatizaciones en los informes. ¿Sí? Es el hecho. Y sí, tienes razón, de repente una macro puede inclusive detener tu proceso y arrojarte totalmente información incorrecta, ¿no? En mi caso, ahorita, sí, por ejemplo, cuando la estaba grabando por primera vez, noté que se tardó y cometí el error de volver a seleccionar. Bueno, pues eso quedó seleccionado o quedó grabado en las acciones, ¿sí? Por eso ajá, se tardó un poco más. Voy a examinar cómo quedó la macro. Voy a ir a macros y sí, voy a ir a modifica celdas y en lugar de ejecutarla le voy a dar modificar para que me muestre el código de lo que implica las acciones que está haciendo la macro. Mira, aquí te lo voy a mostrar. Aquí está la ventanita que se abre. Aquí está. Sub modifica celdas. Sub es el término en inglés que se conoce como subrutina. Una rutina dentro de una rutina es una subrutina. Entonces, por eso este apartado lo rotula como sub, ¿sí? De una rutina dentro de una rutina, subrutina. Aquí están las características de detalle, la descripción de la macro. Modifica celdas macro. Esta macro permite cambiar la presentación de la página 1, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí se encuentran todas las acciones que hicimos dentro de la grabación de la macro. Este es el apartado de los tamaños de alto y ancho, ¿sí? Este es el apartado de la selección de la configuración de la página, de la hoja, ¿sí? Las características de encabezados, márgenes. Estos son los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior. El área de encabezado y de pie de página. Por aquí debe traer el tamaño del papel. Bueno, aquí están las características de la alineación centrada horizontalmente, verticalmente,
la alineación vertical, las características que incluye por default el zoom, todas las características del cuadro de diálogo de la configuración son todas estas, ¿no? El zoom, como no lo manipulamos, quedó al 100%, todas las características de ese cuadrito de diálogo. Bueno, hasta ahí no hay problema. ¿Qué es lo que hizo de manera correcta? El detalle fue, ahora, si no me equivoco, esta parte. Seleccionar T1, que fue la columna, la celda lateral derecha, del lado de la hoja 1, de la página 1. Luego, ¿dónde quedó seleccionado? A25, aquí quedó. Esta fue mi primera selección en A25. Luego le dije que seleccionara hasta la celda a 1.000.000. A 1.048.570. Y ve, entonces la selección. Aquí otra vez volví a seleccionar A25 y realizó el procedimiento. Entonces voy a quitar, es más, no lo voy a quitar, lo voy a poner con, fíjate, si te das cuenta, este texto de superior donde está en la descripción son líneas que la macro las brinca. Estas, al final de cuentas, son indicadores. La comilla simple es un indicador de que estas líneas no son códigos, sino son líneas de comentarios, ¿sí? Entonces, la comilla simple hace que el texto de ese renglón, Excel no la toma en cuenta y la brinca, no ejecuta nada, porque si no existiera esta comilla al inicio, leería Excel lo que implica este renglón y bueno, pues Excel no sabe, no reconoce que es este texto, no sabe qué es todo este otro texto si no tuviese esta comilla al inicio, ¿sí? Es decir, esa comilla inicial se utiliza para colocar líneas que deseamos que no se ejecuten, que Excel no las reconozca o que las omita y que no las tome en cuenta. ¿Mm? Entonces, voy a ponerle en esta primera, le voy a poner una comilla simple, ¿no? Y se pone en verde. Luego, aquí también le voy a poner una comilla simple para que no la tome en cuenta. Esta también, esta también, esta también, que fue la primera parte en donde yo me equivoqué al momento de hacer la selección e irme para abajo. Porque aquí otra vez la está volviendo a ejecutar, volviendo a hacer la acción, seleccionar la celda A25 y luego aplicar que se oculten las filas, ¿sí? Son estas. Y nada más, a ver si con eso ya termina seleccionando la celda B3. Estas líneas de Active Windows Scroll son las acciones que hice con el ratón para subir el desplazamiento de la pantallita y llegar hasta la parte superior de la hoja de la página 1. Las voy a dejar, eso no repercute en nada. ¿Sale? Y bueno, ahí está. Voy a guardar. A ver si ya con eso no se tarda tanto. ¿Sale? Bueno.
los pude haber borrado igual, ¿no? Bueno, nada más aquí estoy identificando esa parte. Si mi equipo hubiese respondido de forma inmediata, esto no lo hubiera tenido que repetir. Desafortunadamente yo lo hice y, bueno, pues lo puedo quitar. Bueno, lo voy a dejar así. Voy a salir. Lo guardo los cambios, pero no déjame guardarlo. Este espacio de trabajo tiene su propio botón de guardar, para que las modificaciones que hice en la macro, ahorita que la vuelvo a ejecutar, se consideren. Bueno, a ver si es cierto. Es más, me voy a ir a la hoja 2 ahí, y aquí voy a ejecutar la macro modifica celdas. A ver cómo se comporta ahora. Ahí ya terminó. Fue más rápido, ¿ya viste? Por el hecho de que se haya tardado inclusive al momento de grabar la macro, esa parte que se tardó, pues estaba ocasionando que también se tardara en la ejecución. Al ejecutarla se tardaba otra vez, pero ahorita ya terminó con mayor rapidez. Sí, es decir, o sea, aquí sí vuelve a ejecutar la macro. Modifica celdas, va a quedar en la misma condición. Ahí está. Quedó en la misma condición. Ya no se tarda. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora, ya tenemos entonces, si te das cuenta cuando ejecuté las macros, al ejecutar la macro en el orden secuencial, inserta hoja y luego modifica celdas, ese sería el orden en el cual podríamos nosotros ir ejecutando la secuencia de macros para que concluya realizando la función completa del diseño de nuestra factura. Bueno, entonces, ahorita el orden que quedó es inserta hoja, modifica celdas. Vamos a hacer otra macro en donde se va a encargar de hacer la cabecera del formato de la factura. ¿Mm? La cabecera del formato de la factura. Sí, ahorita si yo mando a imprimir esto, control P, quedaría en la parte superior el texto, porque recuerda que le dimos la orientación, que la información quedara en el centro, verticalmente y horizontalmente. Conforme le vamos metiendo información, se va a ir subiendo y se va a ir desplegando por acá arriba. Vale. Entonces, vamos primero a darle configuración a esto para que quede en el centro de, de este, de este de este rango de celdas. Es decir, déjame traer el bloc de notas para ir detallando lo que vamos a hacer. Aquí. Ahí está. Bien. Entonces aquí vamos a crear la macro encabezado. Así se va a llamar. Encabezado. Como acción número 1, le vamos a decir que seleccionar el rango que sería desde B2, puntos, B2, 2 puntos, hasta R2. B2, 2 puntos, R2. ¿Sí? Acción 1. Seleccionamos, combinamos, combinar y centrar. Combinar y centrar. Déjenme cortito esto.
espacio para que se despliegue en un espacio más pequeño. Bueno, ahí está. Combinar y centrar. Combinar y centrar en la celda. En la celda, ¿sí? Pues cambiar la fuente, cambiar fuente, Arial, en tamaño, vamos a ponerle unos 15 puntos, 15 puntos, 15 puntos. Número 2, puntuación. O sea, es decir, esto quedaría, al momento de grabar, quedaría alineado, centrado, combinado, centrado y centrar. Fuente Arial. Arial, ¿dónde quedó? Por acá anda Arial. Arial en 15 puntos. Bueno, aquí le vamos a asignar 15. Quedaría así. ¿Mm? Luego entonces vamos a seleccionar, vamos a ponerle bordes, todos los bordes, para que quede así. ¿Ah? Entonces esto lo vamos a especificar en la macro. Aquí mismo en el punto 1. Y colocar todos los bordes. Los bordes. Como número 2. ¿Qué datos lleva como encabezado una factura? Fecha o número de... ¿Qué lleva? Número de factura. ¿Te parece bien si ponemos un número de factura como Sí. encabezado? Entonces vamos a poner seleccionar la celda y esa vamos a ponerlo aquí en la celda O4. Seleccionar la celda O4 y agregar el dato factura. Vamos a poner mayúsculas. Factura. Seleccionar, lo vamos a combinar y centrar en OPQ. OPQ. Combinamos y centramos. Fuente. Otra vez Arial. Arial. Le vamos a dejar en 12 puntos. Alineamos, centramos que quede en el centro. Y eso lo describimos en la macro. Seleccionar la celda O4. O4. Y agregar el texto factura. Como número 3, le vamos a poner que seleccionar el rango. El rango O4, los puntos OPQ, U4, combinar y centrar, aplicar fuente, Arial a 12 puntos. Como acción 4, vamos a definir que seleccionar el rango O5, los puntos Q4, Q5, perdón. ¿Sí?
Lo vamos a combinar y centrar. Coma. Aplicar el de Arial a 12 puntos. A 12 puntos. Le vamos a seleccionar como número 5. Le vamos a seleccionar el rango o 4, los puntos Q5 y aplicar todos los bordes. Todos los bordes. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a hacer. Para que cuando mi macro termine, va a ser esto. Combinamos y centramos con la fuente Arial Black. Cuando se capture ahí o se agregue datos aquí, va a traer esa fuente en tamaño 12, ¿no? Y esto va a estar con todos los bordes. Ahí está. Así quedaría después de ejecutar la acción número 5. Como número 6, la fecha, ¿no? ¿Qué necesitamos? La fecha de elaboración, ¿no? La fecha donde te gusta que podría ir. ¿Al mismo nivel que factura o por debajo? Yo le iba yo a decir que abajo de factura. ¿Abajo de factura? Bueno, entonces Ajá. aquí. Es que como que siento que es más común verla de ese lado. Del lado derecho, ok. Vamos entonces a ponerla a partir de L. Vamos a poner en L6. O dejamos un renglón. Vamos a dejar un renglón vacío. Vamos a dejar un renglón vacío. Entonces, en L7. En L7 le vamos a decir que seleccione L7 y que agregue el dato fecha, ¿no? Fecha. 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 Le vamos a decir que seleccione el rango L7M7. Combinamos y centramos. Le aplicamos fuente Arial para que sea uniforme. Arial. ¿Sí? Le aplicamos los bordes. Y aquí seleccionemos N7 hasta R7. Combinamos y centramos. Combinamos y centramos. Arial Black. Vamos a ponerle el Arial Black. ¿Sí? Ahí está. Y le decimos que meta la función hoy. Cerramos. Enter. Y aquí le podríamos inclusive hasta aplicar un formato de fecha. ¿Sí? Podríamos aplicarle un formato de fecha. De fecha corta o larga. O personalizada. Bueno, vamos a especificar que sea fecha corta. Porque a veces podría no traer aplicada la fecha. Y con los respectivos todos los bordes. ¿Vale? Ahí va armándose. Esto que acabo de hacer, lo voy a especificar en mi macro. Número 6, seleccionar la celda. Aquí se insertó en L7. L7. Y agregar el dato fecha. Coma. Aquí vamos a especificar todo lo que hicimos con fecha, coma. Seleccionar el rango L7
7, 2 puntos, M7. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Coma, aplicar fuente, real. 12 puntos, ¿verdad? 12 puntos, es lo que especificamos. 12 puntos. Coma, seleccionar la celda. La celda. O, no es cierto, fue N. La celda N7 y agregar la función símbolo igual, hoy, paréntesis cerrado, abierto, perdón, cerrado. Recuerda que esta función no requiere argumentos, coma, luego le dijimos que seleccionar el rango N7, 2 puntos, hasta R7. Aquí le aplicamos combinar y centrar. Combinar y centrar. Fuente, coma, fuente. La fuente quedó en 12 puntos también, ¿verdad? Creo. Ah, no le pusimos fuente. Acá, ¿qué fuente tiene? 11. Aquí me falta ponerle fuente 12. Y también aquí le vamos a poner fuente 12, para que queden uniformes. Y si le queremos poner colores de relleno, bueno, pues ya es el hecho de lucir la factura requerida, ¿no? Ahorita le estamos enfocando básicamente a las acciones generales. Entonces, acá arriba, aquí sí está fuente Arial a 12 puntos. Aquí fuente Arial Black. Arial Black, 12 puntos. 12 puntos. Seleccionar, combinar y centrar. Ahí está. Coma. Seleccionar el rango. Desde L7, 2 puntos hasta R7. Y aplicar todos los bordes. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Darle formato de fecha. Darle formato de fecha a este rango. Hay que especificarlo, porque si no, también puede ser que no se aplique o que no se aplique automáticamente al momento de ejecutar la versión, de la macro. Entonces aquí vamos a especificar 12 puntos, aplicar formato de fecha corta. Corta. Ahí está. Con eso ya quedaría esa parte elaborada. Y con eso, bueno, ¿qué te parece si hasta aquí lo dejamos detallado? La siguiente clase continuamos agregando más elementos del encabezado, que sería que nombre del cliente, dirección, RFC, ¿no? Que son datos generales que pueden ser agregados dentro de la factura. Sí, ¿verdad? Sí. Que formarían parte del encabezado. Los detallamos la siguiente clase y con esas acciones la grabamos para ver que se pueda repetir, se puede ejecutar y así. En la secuencia de ejecución, de mis macros, terminaría generando el encabezado y después nos enfocamos en la parte de la descripción, ¿no? La columna cantidad, descripción, precio y fórmulas. Si te diste cuenta, en esta macro vamos a incorporar
funciones. Y ahí en la macro Ajá. quedará grabado. Cada vez que se Ok. ejecute, dará el formato, ingresará los datos y para el caso de funciones las agrega y arroja resultados. ¿Va? Ok. Bueno, Sí. así lo vamos a dejar ahorita guardando. Déjame, déjame tomar una captura de, de para mis evidencias. Déjame. Sí. Claro, sí, sí. Ay, esto. Dos menos. Control menos. Ahí está. Para mis evidencias nada más. Mm, ahí está. Captura. No es cierto. Déjame minimizar esto y esto. Está así. Imprimimos pantalla. Bueno, entonces, em, aquí lo dejamos. Déjame detener y compartir ventana y ya tenemos presentación. Ahí está. Y ya tenemos grabación. Detenemos.